Saludaros una vez más aquí en nuestro canal de Magic Internacional, canal oficial de lo que es esta feria, la número 44. Y aquí a mi izquierda está ni más ni menos que Francisco Javier Millán. ¿Cómo te llamamos, Francisco Javier o Javier? Javier, para los amigos, sí. Javier para los amigos. Bueno, como eres amigo nuestro, encantado de tenerte aquí. Igualmente. Primera vez con nosotros, ¿verdad? Sí, primera vez. Bueno, matizo. Estuve hace ya unos años invitado a una mesa redonda dedicado al demonio, a temas de exorcismos, y yo añadí todos mis conocimientos relativos al cine, ¿no? Que es un poco el mundo donde más me muevo. Vale, para aquellos que no te conozcan, ¿cómo te presentaríamos? Bueno, yo soy periodista, me dedico sobre todo en el mundo de la radio a vincular el cine como herramienta de conocimiento. Tengo varias secciones en varios programas, por ejemplo en mi tierra, en Aragón Radio tengo una sección dedicada a ciencia y cine en el programa Ágora, y luego también colaboro de vez en cuando en el programa Espacio en Blanco de Miguel Blanco en Radio Nacional, en este caso no hablando de ciencia, pero sí hablando de misterio, ¿no? Entonces siempre el cine es mi denominador común. He hecho muchas cosas relativas a esto, no solamente en el campo de la divulgación, sino también en la producción cinematográfica, en la realización y también en la escritura, porque también he escrito varios libros dedicados sobre todo al cine de la década de los 80, que es el que más me ha influido, ¿no? ¿Pero has realizado guiones inclusive? He realizado guiones, pero en los últimos años he preferido que los guiones los escribiera otras personas, ¿no? que son más habilidosas en lo que es la escritura de guión, porque creo que soy buena persona creando historias, pero prefiero que haya una persona más especialista en diálogos y en ese tipo de situaciones que los escriban, ¿no? Pero tú sí has estado detrás de cámaras. Sí, he estado detrás de cámara en muchísimas ocasiones, incluso, bueno, más en la labor de producción. He producido más de una treintena de cortometrajes y tuve una empresa en Zaragoza, Impacto Producciones, y nos dedicamos sobre todo al mundo del cortometraje, también al corporativo, anuncios y trabajos de empresa, pero nuestra pasión era hacer cortos, ¿no? Y bueno, relativamente hace poco, recientemente, he hecho un corto, he regresado al mundo de la dirección, he hecho un corto llamado Dlamie, a mí, Dlamie es a mí en polaco, y cuenta una historia real de una mujer que sufrió negligencia médica en Zaragoza, y contamos su historia, su experiencia y bueno, y cómo llegó a perder a un bebé, ¿no? Por el camino, una historia real muy dura y que me llamó mucho la atención y por eso volví a realizar, ¿no? Porque no dirigía desde hacía 20 años, una barbaridad de tiempo. Eso está muy bien, el cine así, un poquito de crítica social, ¿no? Sí, de crítica social, efectivamente, sí. Para aquellos que no te conocieran, ahora ya te están conociendo, pero que también queríamos saber cuáles son esos gustos cinematográficos tuyos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los temas que te gustan? ¿A ti qué tipo de películas te gusta ir a ver? Sí, me gusta bastante el género fantástico, aunque tengo que reconocer que también el género dramático también me interesa, no tanto la comedia u otros géneros, pero sí que es verdad que el fantástico, sobre todo el fantástico de la década de los 80, yo soy, bueno, nací en 1975 y me considero más hijo de los 80, ¿no? Claro, mi infancia y juventud la viví en esa década. Yo pude ver los estrenos en directo de las primeras películas de Indiana Jones, de las buenas, de Regreso al Futuro, de los Goonies. ¿Significa que no te gustan las últimas? Bueno, tengo que decir que la cuarta tengo mis más y mis menos, pero la quinta me gustó mucho. O sea, el cierre me gustó. Y bueno, yo pude estar en el estreno de Indiana Jones y la Última Cruzada, que para mí es una de las grandes, ¿no? Y pude ver los Goonies en el momento en el que se estrenó, Regreso al Futuro, como te decía, El secreto de la pirámide, los Gremlins. Por lo tanto, Spielberg, tanto en su faceta como director y productor, para mí ha sido una influencia capital, ¿no? Entonces, me gusta ese género fantástico un tanto blanco, un poco sentimental también que tiene Spielberg de esa época. Y ya te digo, películas como Encuentros a tercera fase o Poltergeist pues me marcaron como persona y también de alguna manera me abrieron al campo del mundo del misterio, porque Spielberg durante esos años manejó también esos temas, esas claves, ¿no? La casa encantada, los fantasmas, los ovnis. Yo estoy muy influido por todo eso. Supongo ya lo sabrás, pero ¿sabes que el único o de los poquitos directores que no tienen fallos de récord es precisamente Steven Spielberg? Bueno, tiene alguno, ¿eh? En Parque Jurásico tiene alguno, ¿eh? Porque depende un poco, porque se nota mucho a veces cuando la película la ha querido hacer por rapidez y
y por conseguir rédito en algún estudio, ¿no? Porque es el caso de Parque Jurásico, porque él quería hacer la lista de Schindler, pero en Universal le dijeron, haz primero Parque Jurásico y luego ya te daremos el dinero para hacer la lista de Schindler. Y Parque Jurásico la rodó lo antes posible, y la rodó demasiado rápida, y hay alguno, Bueno, pensaba fallo. Que no, estaba convencido de que no. Alguno que otro tiene. Bueno, has venido a lo que es nuestra feria a presentar una conferencia el sábado, que se ha titulado Cine Paranormal, la verdad detrás de las películas más terroríficas. Ya hemos mencionado algunas, ¿no? Sí. Un clásico como fue Gremlins. Por ejemplo. Mira, ¿Cuáles más han estado en este listado? Bueno, Gremlins no la he nombrado, aunque es una película que conozco muy bien, ¿no? Porque incluso he escrito un libro sobre ella, un libro publicado por Diablo Ediciones. Pero en la conferencia en concreto he hablado sobre todo de Poltergeist, he hablado del Ente, he hablado del Exorcista. Wow, el Ente, qué bueno. El Ente además da muchísimo miedo porque además es un caso, lo he contado en la charla, ¿no? Es un caso real, documentado por la UCLA, por la Universidad de California. Supuestamente un incubo. Supuestamente un incubo de una mujer que era una divorciada, que vivía con sus 4 hijos y que todas las noches recibía la visita de un ser invisible que la violaba físicamente, ¿no? Incluso hubo gente, médicos, que la investigaron, que estuvieron encima de ella, y había vestigios reales de una violación. O sea, hubo ginecólogos que así lo aseguraron, ¿no? Incluso hubo psiquiatras que siguieron muy de cerca el tema. Y claro, aquí la ciencia y el misterio se entremezclan, porque había gente que aseguraba que efectivamente ya sufría ese tipo de abusos por parte de un incubo, pero por otro lado los psiquiatras decían de que era una cosa mental, era un estado mental, pero claro, llegar a comprender que un estado mental le lleve hasta esa situación, incluso una situación que sus propios hijos, el hijo mayor llegó a ver. El hijo mayor entró un momento en la habitación, vio como su madre estaba siendo por un ser invisible, e incluso una fuerza invisible lo empujó contra una pared, que es tal y como se muestra en la película. La película es muy cercana a lo que ocurrió en realidad. El personaje real se llamaba Doris Bitter, y el personaje de la película es Carla Morán, ¿no? Interpretada por Bárbara Hershey. A mí, cuando era prácticamente un jovencito Carlos, a mí me impactó. Es una de las películas que me marcó en mi infancia, la verdad. Sí, sí. A mí también, yo la vi en el espacio Mis Terrores Favoritos de Chicho Mayer Serrador. ¡Oh, qué bueno! Que era magnífico, para mí otro de los grandes maestros, ¿no? Chicho. Y Chicho salía presentando con una azafata en plan divertido un sketch hablando de la película que íbamos a ver a continuación, un poco en plan Alfred Hitchcock presenta. Pero con ese humor característico de Chicho. Es humor característico de él, y también heredado un poco de lo que había hecho con Historias para no dormir, pero en este caso él daba rienda a otro tipo de películas, ¿no? Que no eran suyas, aunque creo que en ese ciclo también puso La Residencia, creo, que es su otra película. Y la verdad es que para mí fue toda una sorpresa, no esperaba una película que quedó oculta por Poltergeist, que se estrena el mismo año y coincide en algunos países como en España, que coincide en salas también a la vez, y claro, Poltergeist vino respaldada de un gran marketing, Spielberg ya había estrenado E.T., por lo tanto venía muy, muy respaldada, pero el Ente tiene algo visceral, algo diferente, es una película más árida, una película muy, muy, muy dura. ¿Has mencionado Poltergeist también, inclusive, dentro de lo que es tu propia conferencia? Sí, sí, también. Poltergeist indudablemente tenía que estar, ¿no? Yo Poltergeist no la veo en el momento del estreno, es una película también del 82, yo la veo... Una trilogía, en este caso. Sí, bueno, fue una trilogía. Yo en el cine únicamente llegué a ver la tercera, que se estrena ya por el 89, si no me fallan los datos. Y en el 82 yo la película original, la de Spielberg, la dirigida por Tobe Hooper, la veo en el 88 en un pase en televisión en Viernes Cine, que además Televisión Española cometió un error técnico. Hubo un momento en que, en esos tiempos en los que había bobinas todavía, que pinchaban para poder ver la película, liaron las bobinas y cuando llevaban ya 20 minutos de película, de repente se saltaron como media hora de película. Claro, Televisión Española, Prado del Rey, empezó a recibir un montón de quejas, que algo pasaba raro, entonces tuvieron que echar para atrás, la película tardó mucho más de lo habitual, el cierre de emisión, y yo me quedé hasta última hora viéndola, mis padres habían marchado a dormir y claro, yo no sabía si seguir fascinado por las imágenes que veía viéndola, o meterme debajo del sillón, porque me parecía un terror horrible. La famosa escena de la piscina, los cadáveres, todo aquello, me pareció
horrible y bueno, se convirtió en una de mis películas favoritas, ¿no? Spielberg como cineasta, Jerry Goldsmith en la música, Top Hooper en la dirección, aunque bueno, hay también una leyenda ahí un poco extraña, ¿no? De quién dirigió la película realmente. Es verdad. Hay escenas dirigidas por Spielberg, pero Top Hooper estuvo muy al mando, se nota esa parte gore, ¿no? que tiene la peli en algunos momentos. Y la peli, claro, tiene una leyenda negra, tiene una leyenda negra muy importante. La protagonista. La protagonista, Heather O'Rourke, Dominic Dunne, la que hacía de hermana también de la protagonista, falleció lamentablemente en un asesinato provocado por su novio. Ella participaba, después de hacer Poltergeist, participó como secundaria recurrente en Canción Triste de Hill Street. Allí interpretaba a una joven abusada por su novio, tratada, y los maquilladores decían que no hacía falta maquillarla, que ya venía maquillada de casa, o sea, directamente de lo mal que estaba demacrada, ¿no? Y el novio la esperó al final del estudio, de una de las grabaciones, y la terminó asesinando, o sea, también vinculada con Poltergeist. Luego no sé si te acordarás de Julian Beck, el reverendo Kane de la secuela. Sí, con aquella cara tan particular. Claro, este hombre estaba ya comido por dentro por un cáncer terrible y el hombre no pudo ver la película acabada, a punto estuvo de no poder rodarla, pero la hizo y claro, la película se benefició de ese aspecto tan demacrado, chupado que tenía, pero claro, hay gente que ya ha metido también su dentro de lo que es el lote de todas las partes extrañas que tiene la película. Y bueno, Heather O'Rourke con 12 años. Bueno, y a ti como crítico, ¿qué te pareció Poltergeist 3? Pues Poltergeist 3 es horrible. A ver, tengo que confesar que la vi siendo adolescente y cuando la vi siendo adolescente me dio... Bueno, tuve cierto tilín por la película, ¿no? Recuerdo que salía Tom Skerritt, Nancy Allen, que había visto en Robocop. Y recuerdo subir en mi casa, que en la casa de mis padres pues hay un ascensor con un espejo y me dio también cierto terror, ¿no? Porque la película juega con el tema de los fantasmas que vienen a este mundo a través de los espejos de un gran rascacielos, ¿no? Pero luego la he vuelto a ver para sobre todo revisitarla de cara a mis libros y me parece una película, en este caso sí que horrible, pero por lo mala que es, o sea, es muy mala. Y se nota mucho que a mitad de rodaje se les Heather O'Rourke y tuvieron que improvisar mucho, tú también eres realizador, y improvisar en un rodaje es algo muy complicado y más cuando se te ha muerto el actor protagonista, la actriz protagonista, entonces tuvieron que coger a una doble. Y la doble, pues se nota muchísimo que no es Heather O'Rourke, que es una chica diferente, que tiene una forma física parecida, pero es un poquito más gordita, y se nota enseguida las escenas. O sea, al final la película es un auténtico desastre, un disparate de la edición. Un pastiche, sí. Bueno, y vamos a preguntarte sobre otro clásico, ya te vamos a aprovechar, y luego te hablamos de otra cosa más para ir finalizando. Amityville. Sí, Amityville, terror en Amityville. Basado en el horror en Amityville de Jay Jansen, ¿no? Sí. Bueno, toda esa historia de lo que ocurrió en Amityville, que también tiene su aquel, ¿no? Es una película que no he tratado en la charla porque no he tenido tiempo, pero fantástica, ¿no? James Brolin, el protagonista, ¿no? Que se metió en el personaje de ese marido, de esa familia. Cuyo hijo sigue todavía en activo, cuyo que es hijo, más ni menos que Josh Brolin, de los Goonies. El de los Goonies, y el que aparece el Thanos de los Vengadores. De los Vengadores, efectivamente, sí. O sea, su padre ya hacía películas. Ya hacía películas, y su padre también participó en aquella mítica serie Hotel, ¿te acuerdas? Sí, Hotel con Connie Sellecca. Sí, que era un culebrón. El protagonista, y además un tío que era un actorazo como la copa. Impresionante, aunque yo creo que el hijo le ha superado en lo que es filmografía y contenido, ¿no? Pues James Brolin interpreta a este padre de familia que de repente compran esa casa, ¿no? De Amityville, y de repente ven que allí hay algo en la casa enrarecido, que ha habido una anterior. De hecho, este tema ha sido muy controvertido, ¿no? Porque dicen de que estos fueron precisamente por la locura de los personajes que habitaban en esa casa, ¿no? y que nada tiene que ver con lo sobrenatural, y luego se ha desmentido mucho, ¿no? Pero es un tema que tiene tela, ¿no? Incluso todavía la casa colea, porque la casa existe realmente, está cerca de Nueva York. Creo recordar que está en New Jersey, si mal no me equivoco.
y hasta hace poco estaba a la venta y nadie la quería comprar, porque es esa casa típica norteamericana de varias plantas, y las plantas de arriba tienen una forma muy curiosa, que son que parecen unos ojos, las dos ventanas, sí. Tiene un embarcadero, igual que aparece en la película también. Bueno, ahora está pintada de otra forma diferente. Sí, me imagino que la han reformado un poco, pero todavía sigue teniendo ese halo de misterio. Porque, ojo, el turismo de misterio, vinculado también con el turismo cinematográfico, pega muy fuerte. Y hay gente que acude a la casa a fotografiarse delante de ella. Sí. ¿Pero tú crees que este caso fue real o fue un despropósito de los Warren? A ver, los Warren estuvieron detrás, Ed y Lorraine, de hecho, no sé si recuerdo, no sé si al final de la primera película creo que lo mencionan, ¿verdad? Sí, me parece que dicen, vamos a... Sí, porque han habido unas cuantas secuelas de estas cada vez más malas. Vamos a investigarlo, y una de las cosas que más me apena es que no trataran el tema a fondo, porque sí que es cierto que los fueron reales, pero yo creo que tienen algo más psicológico, es decir, de alguien que no estaba bien psicológicamente y que terminó cargándose a la familia entera, ¿no? Pero es llamativo, ¿no?, que se produjeran dos núcleos familiares y dos en ese mismo lugar, ¿no? Pero yo creo que todo esto se agarró al hecho sobrenatural para un poco... Que es lo que además alegó en el juicio posterior. Efectivamente, en el juicio, que ahora no recuerdo los nombres, pero sí que es cierto que él se agarró un poco a esto para ser acusado, pero de temas mentales, ¿no?, para tener una pena más suave, efectivamente. Sí. Bueno, hablando de turismo de cine, ya con esto terminamos. Tú tienes una ruta donde hablas mucho de cine, porque transcurre ni más ni menos que en Sitges, que como todo el mundo sabe, es donde se desarrolla cada año el Festival de Cine Fantástico de Terror de Sitges, ahora llamado de otra manera, pero que todos lo conocemos así, ¿no? Sí. Háblanos un poquito de esta ruta, anda. Sí, esta ruta, bueno, me la propusieron hace año y medio, ha ido muy bien, la verdad es que me ha sorprendido el éxito que tiene, porque hay noches que tengo a más de 30 personas, yo creo que casi es demasiado, ¿no? Pero sí que es muy llamativo cómo la gente viene a descubrir cosas de esta población que, como bien dice, está muy vinculada con el género del terror y el fantástico. Y yo, investigando para poder hacer la ruta, dije, ¿qué es lo que cuento? Lo típico de estamos en una iglesia y voy a contar los milagros de la iglesia, los santos y tal. Dije, no, lo mío es el cine, voy a vincularlo, ¿no? Y cuando, por ejemplo, cuando acudimos al Cine Retiro, que es donde reúno a la gente por primera vez, allí les cuento la historia de los Gremlins, porque allí yo me encontré con Joe Dante, con el director de Gremlins, y con él hablé del tema de dónde parte la leyenda de los Gremlins, la historia de los pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Y luego también, cuando vamos a la iglesia de San Bartomeu y Santa Tecla, la iglesia mítica de Sitges, ¿no?, el Skyline, King Kong, pues ahí, en vez de hablarles de San Bartomeu y Santa Tecla, que es lo que espera la gente, pues les hablo de King Kong, ¿no?, que es el símbolo de la ciudad, inmensamente conocido a nivel internacional, ¿no? King Kong aparece todos los años en octubre intentando abordar la costa de Sitges y subir a la torre, ¿no?, de San Bartomeu y Santa Tecla. Para quien no haya estado, comienzo de cada película. De cada peli. Esa especie de mini spot, ¿no? Exacto, de mini animación, que la gente se viene arriba cada vez que... aplauden allá fervorosamente. Es tremendo, ¿no? Y luego ya nos adentramos en el Raco de la Calma y giramos en la calle de San Joan, y ahí en la calle de San Joan se rodó una escena de ¿Quién puede matar a un niño? Correcto. De Chicho el Serrador. Al lado del Cau Ferrat. Del Cau Ferrat, exactamente. De Santiago Rusiñol. Y del Palau Marisel. Luego también hablo, evidentemente, de Charles Deering, ¿no?, que es el gran benefactor, ¿no?, que financió. Hizo el hospital. Eso es. Bueno, que luego se transformó en hospital y que después... Sí, bueno, el hospital se marchó, o sea, lo quitaron de allí, lo pusieron en otro sitio, y él creó todo lo que es el Palau Marisel, todo lo que es el Raco de la Calma, tal y como lo vemos ahora, ¿no? Y luego acabamos en el cementerio de Sitges, como no, que mejor sitio, hablando de Pepeta Moreu, que fue el amor... San Sebastián, porque hay dos. Sí, fue el amor imposible, ¿no?, de Gaudí. Aunque hay un misterio ahora nuevo, que si quieres te lo cuento brevemente. Venga, y así finalizamos. Aprovechando que estaba abierto el cementerio estos días del festival, porque habitualmente yo cuando iba siempre estaba cerrado porque tiene unos horarios muy reducidos, dije, voy a visitar a Pepeta Moreu, voy a ir al nicho 809. Pues fui al nicho y de repente descubro que la lápida que ponía Caballol Moreu no está. Sí, lo sé. Me quedé totalmente chafado,
Entonces, a partir de las rutas de las últimas semanas, empezaba a contar de que estoy investigando a ver dónde está Pepe Tamboreu, si está en la fosa común o está en otro lugar. No sé si tú sabes algo más de información. No, porque el biógrafo actual de Gaudí es Julià Bretós, que quizá conozcas, y se lo pregunté a Julià. Y tampoco lo sabe. Y tampoco lo sabe. Y entonces nadie sabe exactamente qué ha ocurrido allí. Yo pregunté a los trabajadores de la empresa que está allí y no tienen ni idea. Sí que me dijeron que el yeso de esa nueva placa lápida blanca, ¿no? Ahí no hay nadie ahora, pues está la losa blanca. Me dijeron, este yeso es reciente, o sea, esto ha pasado en los últimos años. Así que en la ruta estaba yo contando que la gente viniera a visitar a Pepe Tamboreu y resulta que Pepe Tamboreu no está. O a lo mejor sí está, pero no está su lápida. Está en la fosa común o no lo sé. Seguiremos investigando. Sabes que cada 50 años hay que pagar y otros 50, y si no se paga, al final acabas en una fosa común. Acabas en la fosa común, y es una lástima porque un personaje que se ha intentado revalorizar en los últimos años, del aspecto también del feminismo, ¿no? Sobre todo por parte de su familia. Sí, por parte de su familia y sobre todo por la corriente que hay feminista, que yo también lo vivo en los medios de comunicación, ¿no? Que en los medios de comunicación, que además esto es muy válido, me invitan a descubrir mujeres de la historia que están un poco ocultas, ¿no? Y Pepe Tamboreu me resultó una historia fascinante, pero claro, ahora mi discurso ha cambiado, ¿no? Porque claro, ¿dónde está esta mujer? Sigue el misterio, ¿no? A ver a dónde nos lleva. Qué curioso. A todo el mundo le pedimos en la parte del final un mensaje que le venga del corazón, pero a ti lo que te vamos a pedir es un consejo para ver películas de terror. Bueno, yo siempre digo que como a mí las películas de terror, las de los 80, fueron las que más me marcaron, mi consejo es, en mi caso sobre todo si hay gente que nos está viendo que ya tienen ciertos años y que ya pintan canas, que sigan disfrutando del cine de los 80, que es donde están las películas de terror más chulas, que más nos han influido y que más nos han abierto al mundo del misterio. Las últimas ya no tanto, toda esta corriente tipo Ari Aster, Midsommar, etcétera, que es un terror demasiado psicológico, yo ahí ya no entro tanto. Yo entro más en esas películas como Terror en Amityville o Poltergeist, donde yo creo que había también un poder de fascinación, ¿no? También aparte del terror que te producían. Bueno, hay algún que otro director actual que sigue un poquito esa línea, como Mike Flanagan. Sí, Mike Flanagan, que la verdad es que está muy bien. Sí. Y hemos dejado un montón de pistas para que así la gente que nos vea, pues enseguida se vaya a su plataforma, ya sea Prime Video, Filmin, Netflix, Disney Plus, HBO Max o lo que sea, y siga buscando por ahí todo lo que acabamos de mencionar, que seguro que hay algo que le fascina. Seguro. Como podéis ver, estar con Javier Millán es un no parar y muy divertido todo, y por eso quizá nos hayamos entretenido un poquito más de la cuenta, pero bueno, ya veis que merecía la pena. Lo vamos a dejar en este punto, seguid ahí y seguid viendo más Conferenciante con nosotros. Nos vemos, hasta ahora.